Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y podemos decir gracias, Cristo, porque estamos con vida, podemos poderle adorar, podemos glorificar al Señor. Y bueno, le hemos adorado. Acuérdese que la adoración no solamente es música, la música es muy importante porque es un medio de cómo manifestar nuestro agradecimiento a Dios. Pero la verdadera adoración, ¿verdad?, es todo aquello que sale de un corazón que se humilla, un corazón que realmente se postra ante el Señor y que reconoce que si estamos aquí no es porque nosotros decidimos venir, sino porque Jesús nos trajo y Jesús nos ha recibido en su casa. Y por eso es importante manifestar siempre esto, que si somos salvos, somos por la gracia de Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, seguimos adorándote, Señor. Te hemos exaltado a través de la música como el medio de poderte dar adoración, pero también, como mencionábamos, que toda adoración es toda obediencia a tu palabra, y es una verdadera adoración. También te hemos adorado a través de las bendiciones que tú nos has dado en esta semana, y de lo que tú nos das hemos traído, Señor, para que la obra, para que el evangelio se siga predicando no solamente en este lugar, sino también en aquellos lugares donde como iglesia estamos sembrando, Señor, para que los pastores, los obreros sigan hablando de tu palabra, Señor, y llevando a Jesucristo a los corazones de aquellas gente. En el nombre de Jesús, también te ruego que bendigas a cada oyente hoy con tu palabra, que es bendita desde el principio, desde que salió de tu boca. Tu palabra es bendita, es poderosa y es santa. Pero que ahora a nosotros, los que escucharemos hoy el mensaje, tu palabra nos esté, Señor, aumentando la fe, nos esté confrontando, si es posible, para sanar heridas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Marcos capítulo 10, versículo 46 al versículo 52, se lee así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El propósito en esta mañana de Marcos, y la clave de Marcos 10, 46 al 52, es mostrar la fe, pero no solamente la fe, sino la perseverancia de este hombre llamado Bartimeo. Este hombre era un ciego que buscaba la ayuda de Jesús. El tema de esta mañana le puse por nombre: la fe que ve lo imposible. Diga conmigo: la fe que ve lo imposible. Y yo creo que todos tenemos fe. ¿Cuántos tienen fe? Y por fe estamos aquí. Pero siendo honesto, ¿cuántas veces hemos dudado? Yo he dudado muchas veces. ¿Por qué razón? Porque en lo interno hay una lucha entre la fe y la incredulidad. Y como mencionábamos aquel hombre, aquel padre que tenía a un hijo poseído
por demonios, él corrió a Jesús, fue a Jesús, porque los discípulos no pudieron liberar a su hijo. Y él, cuando vio a Jesús, le dijo la situación de su hijo. Y él dijo, Jesús le preguntó si creía. Él dijo, creo. Pero también dijo, ayuda a mi incredulidad. Él sabía, él creía que Jesús podía liberar a su hijo. Pero también dentro de su corazón había una duda. Y es lo que sucede también en nosotros hoy en día. ¿Qué nos lleva a esto? Nos lleva a lo siguiente. Debemos ser sinceros. Debemos ser honestos con Dios. Decir, Señor, sí creo, pero también tengo dudas. Y ayúdame. Ayuda a mi incredulidad. La fe que ve lo imposible. Si nosotros leemos la Biblia y a través de la historia, Marcos destaca la importancia y la fe, pero también la perseverancia en la búsqueda de la salvación y la sanación. En otras palabras, en la fe necesitamos perseverar. Si por algo no nos hizo provecho, no fuimos sanados, tenemos que perseverar buscando en cómo Dios abrirá puertas, pondrá el medio para sanarnos. Pero esto nos habla de la perseverancia en la fe, buscando perseverar. A veces las personas físicamente ciegas pueden tener más visión espiritual de quienes tienen los ojos sanos. Y en este caso de Bartimeo, un hombre que estaba marginado. Bartimeo estaba olvidado, pero este hombre supo aprovechar una oportunidad que jamás tal vez se iba a repetir. Y él, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, ¿qué hizo? Clamó por misericordia. Dijo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Y este relato, Marcos nos muestra cómo Jesús detiene su camino hacia la cruz para responder al clamor de un ciego. Vemos a un hombre con una necesidad real. Cuando alguien está ciego físicamente, es algo que no se puede cubrir. Cuando alguien está enfermo, cuando alguien médicamente se le ha detectado un problema físico, podemos decir que es una necesidad real que tiene y que está en su cuerpo. Dice el versículo 46, entonces vinieron a Jericó. ¿Quién? Jesús y los discípulos. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos, pero también dice que una gran multitud le seguía. Y luego Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? Mendigando. Estaba pidiendo una limosna, una ayuda. En el contexto geográfico, vemos de que cómo Jesús llega a Jericó. Era una ciudad estratégica en el camino que llevaba hacia Jerusalén. Y ese camino era un camino donde Jesús estaba para llegar a su pasión. ¿Cómo era la condición de este hombre Bartimeo? Dice que era ciego. Tenía incapacidad visual. Y esto es un símbolo también de la ceguera espiritual. Pero Bartimeo era un ciego, dependía de otros, porque era un ciego y aparte mendigo, que vivía en necesidad extrema, estaba marginado socialmente. En ese tiempo los ciegos eran considerados personas inútiles para la sociedad.
Y por esta razón Bartimeo estaba marginado. Pero veamos la importancia del nombre Bartimeo, que significa hijo de Timeo, donde su nombre es mencionado, a diferencia de otros milagros, lo que sugiere que su testimonio fue conocido por la iglesia primitiva. Ahora, según el relato, dice: todos somos como Bartimeo antes de Cristo, ciegos espiritualmente, necesitados y arruinados. Pero cuando Cristo viene a nosotros, porque es Cristo quien viene a nosotros y no nosotros a Cristo, y luego Cristo nos acepta, y no es que nosotros aceptemos a Cristo, sino que Él viene y nos acepta. Él nos llama, y cuando Él nos llama, por medio del Espíritu Santo, nos lleva a Él y luego nos recibe. Y Él dice: y todo aquel que Él llama y viene a Él por el llamado, dice Él, no lo echa fuera. Ahora, Jesús escuchó un clamor que salió de lo más profundo del corazón de un hombre que realmente estaba necesitado. Ahora escuche esto. ¿Qué es lo que vio Jesús en este hombre Bartimeo ciego? Vio un corazón profundamente arrepentido. Vio un corazón en Bartimeo, un corazón que realmente estaba necesitado y que había puesto su confianza realmente en Jesús. Y cuando el clamor sale de lo más profundo del corazón de un hombre, es porque reconoce su necesidad y se humilla al Señor y sabe que solamente Dios lo puede ayudar. Y ese fue el caso de Bartimeo. Los versículos 47 y 48 dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, que dice, escuchó que entre la multitud era Jesús el que venía al frente de esa multitud, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero ¿qué hacía él? Dice: pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿A qué nos lleva esto? Este hombre ciego dice que cuando escuchó que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, comenzó a buscarle. El cristiano hoy se ha olvidado de esto. El cristiano sabe que es la palabra de Dios quien nos está hablando, pero en vez de dar voces y clamar, como dijo este hombre ciego: Hijo de David, ten misericordia de mí, el creyente de este tiempo se olvida de un clamor que sale de lo más profundo del corazón. Y dice esta parte en Marcos que muchos trataban de callarlo, pero este hombre, entre más la gente, era una multitud que estaba ahí y que tal vez toda esa multitud intentaba callarlo, pero él clamaba más: Jesús, ten misericordia de mí. Tal vez alguien le dirá: pues tú vas a la iglesia, vas a los servicios, pero tal vez no veo que cambies. Mira, estás enfermo y vas a la iglesia. ¿Qué dice la palabra que tenemos que hacer? Perseverar en la fe. Perseverar todos los días. Aunque muchos te van a reprender, te van a desanimar, pero cuando haya ese tipo de desánimo, es cuando más tenemos que perseverar, diciendo al Señor Jesús: ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David,
ten misericordia de mí. Ahora, este clamor, en la forma que este hombre lo hizo, era un reconocimiento, estaba reconociendo a Jesús como el Mesías. Y llama a Jesús hijo de David, que es un título mesiánico. Aunque Bartimeo era ciego, él ve a Jesús como el Mesías prometido. Ahora, si era ciego, la pregunta es, ¿cómo vio a Jesús? La Biblia dice que no lo vio, sino que escuchó. Ahora, tal vez usted no puede ver bien, pero puede escuchar y reconocer la voz de Dios. Pero ¿cuál es la situación? Oímos, escuchamos de cómo Dios nos está recordando de la importancia de la perseverancia y el cambio en nuestras vidas. Pero ¿qué sucede? Hacemos caso omiso. Y el clamor de Bartimeo a Jesús fue perseverante. No fue un susurro, sino un grito insistente. ¿Cuántas veces, cómo clamamos nosotros a Dios por nuestras necesidades? ¿Somos insistentes, insistimos? ¿O solamente cuando nos sentimos ya muy acorralados y es cuando corremos a Dios? Este hombre nos da un ejemplo de la perseverancia. La multitud dice que al oír los gritos, porque él le gritaba, y toda la multitud, cuando escuchó los gritos de este hombre ciego, hacía que estaba pidiendo por misericordia, la multitud lo reprendía. Pero ¿qué hacía él? Dice que gritaba más fuerte. Entonces la fe de Bartimeo superó la oposición social. Así nosotros, todo aquello que trate de opacar nuestra búsqueda a Dios, nuestra santidad, nuestra búsqueda al Señor, que la sociedad, lo que diga la gente, no te opaque. ¿Por qué razón? Bartimeo, su ruego, su súplica, sus gritos, era un clamor que iba bien dirigido. Y no gritaba algo, gritar por gritar, sino que su grito va directamente a Jesús. A esto se le llama un ruego de convicción, una oración, una súplica de convicción, sabiendo que Jesús va a responder. ¿Cuándo lo hará? Eso sí, no es el tiempo mío, no es cuando yo quiera, sino cuando la gracia y la soberanía de Dios así lo haga. No puedo declarar de algo que la Biblia no me permite, sino que tengo que esperar en el tiempo de la gracia del Señor. Como dice el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos, Señor, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Pero muchas veces nosotros queremos que las cosas se hagan cuando nosotros queremos. Y hasta ayunamos para que Dios responda. Escuche esto. El ayunar no es para torcerle la mano a Dios y obligarlo. El pueblo que ayunaba en la historia y que está narrado en la Biblia, no ayunaban para obligar a Dios, sino que el ayuno era para sujetar la carne, y el ayuno es para eso. E incluso cuando el creyente tiene el hábito de ayunar, la carne se somete más al espíritu. Pero cuando el creyente tiene años que no ayuna, es difícil sujetar a la carne, los deseos de la carne, es difícil. Y aquí este hombre, Bartimeo, tenía esa convicción. Diga después de mí:
La verdadera fe no se deja intimidar. ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos esa confianza en Dios, lo que venga, lo que me digan, eso queda en segundo plano, sino que, como decíamos hoy en la alabanza, ¿qué reporte vas a creer? ¿Qué reporte vas a creer? ¿Qué reporte usted está creyendo? Ciertamente, estoy pasando por una situación física, sí es cierto, y no lo puedo esconder, pero también es cierto, aquel que me llamó y me aceptó está de mi lado y está conmigo. Él está y Él sabe cuándo y hasta cuándo. Pero yo me pongo en los brazos del Señor y sé que un día Él lo hará. Y si no lo hace, Él sigue siendo mi Dios. Él sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es Dios. Muchas veces nos callan por buscar más y más a Jesús. Muchas veces la misma familia se pone como una barrera, como un obstáculo, cuando queremos ser más como Jesús. Pero mi confianza, nuestra confianza está en aquel que murió en la cruz del Calvario. Sí, es una realidad, estoy enfermo. Sí, es cierto, estoy pasando por una situación difícil. Pero aquel que me ha llamado está conmigo. Y Él no me deja solo. Y Dios hace un llamado de gracia que transforma. Dice en los versículos 49 y 50: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Mire qué relato tan grande. Jesús se detuvo. Él no lo ignoró. Y una vez que Jesús se detuvo, lo mandó a llamar. Llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza. Yo le digo en esta mañana, tengamos confianza en el Señor. Levantémonos, Él nos llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús, al escuchar los gritos de este hombre ciego, Bartimeo, pidiendo misericordia, se detuvo. Aunque Jesús iba camino a la cruz, mas sin embargo no ignora a quien clama con fe. Jesús no ignora tu clamor. Él está ahí escuchando. Y aun cuando la multitud vio la reacción de Jesús a los gritos de Bartimeo, la multitud cambió de tono. Ahora le dijeron a Bartimeo: ten ánimo, levántate, te llama. Pero antes trataban de callarlo. La misma multitud que lo callaba, ahora es la misma multitud que lo anima. Veamos la acción de Bartimeo. Dice que inmediatamente arrojó su capa. Y el arrojar su capa es un símbolo de desprendimiento. Dejó su única posesión que él tenía, su cama y su techo al mismo tiempo, porque esa capa le servía para cubrir el frío. La usaba para dormir. Pero escuche esto: Él no ignora y no duda y corre. Cuando Cristo llama, cuando Cristo habla, hay que dejar todo y correr a Él. La pregunta es: ¿qué necesitas soltar para responder? ¿Qué es aquello que aún te tiene atado y no te permite responder al llamado
del Señor en esta mañana, vemos que cuando Jesús llama a Bartimeo, le hace una pregunta muy personal a él, a Bartimeo. Y Bartimeo hace una petición clara y concisa. Dice el versículo 51: respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recupere la vista. Esta palabra sigue viva hoy en día. Jesús hoy hace esta pregunta a ti, hermana, hermano. Te dice por tu nombre: Juan, Francisco, Sari, ¿qué quieres que el Señor haga por ti? El ciego fue muy claro: maestro, que recupere la vista. Hoy Jesús nos hace esta pregunta: ¿qué quieres que yo haga por ti? Aunque Jesús ya sabía, Jesús ya sabe cuál es tu situación, cuál es mi situación. Él la sabe. Aquel hombre dijo: Señor, tengo a mi hijo desde pequeño, desde niño, ha sido atormentado por un demonio. Fue conciso. Hoy también es la invitación. Dice Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Jesús pregunta, aunque él sabía la necesidad de Bartimeo. Pero ¿sabes qué? Jesús quería oír la confesión de fe de este hombre ciego. Y la pregunta de Jesús a Bartimeo, ahora Bartimeo da una respuesta clara. Dijo: maestro, que recobre la vista. Y Bartimeo no duda ni pide cosas pasajeras. Él solo quiere ver. Y la pregunta es la siguiente: ¿sabes lo que necesitas realmente de Jesús? ¿Cuál es lo que usted necesita realmente de Jesús? ¿Necesita ser sanado para que usted le sirva al Señor al 100%? ¿Qué necesitas? Porque también Jesús es sabio. Dios es sabio. Él no nos puede dar algo que nos puede llevar a destruirnos. Pero si Él ve nuestro corazón y sabe que nuestro corazón es sincero, ahora Él, con su poder, Él empieza a obrar y empieza a hacer una transformación total. La fe es un componente clave para recibir sanidad. Dice el versículo 52: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Ahora escuche esto. Aquí no dijo Jesús: tu fe te ha sanado, sino primero: tu fe te ha salvado. Escuche esto. Muchas veces personas vienen porque solamente quieren que Jesús les sane físicamente, pero Jesús lo que Él quiere es que usted sea salvo. Y una vez que usted es salvo, usted recobrará la sanidad física, porque dice, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué nos dice esto? Cuando alguien es salvo, luego Jesús, si quiere, Él lo sana. Y aquel que es salvado y es sanado, sigue a Jesús en las buenas y en las malas. Pero aquel que solamente vino por una sanidad física y Jesús lo sana, pero como no es salvo, no sigue a Jesús. Diga después de mí: la fe activa de Bartimeo fue el canal de su sanidad.
Necesitamos tener esa fe activa. Jesús, mire, Jesús no le toca, ni tampoco le puso barro con saliva, ni tampoco lo ungió con aceite, como habla las cartas de Santiago, sino solamente le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Solo palabra de fe. Ahora, no se confunda aquí con el ciego de Betsaida, que habla en Marcos 8, 22 al 26, que ya hablamos domingos pasados. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Y el verbo griego, palabra sozo, implica salvación integral, física y espiritual. Ahora, ¿qué entendemos cuando decimos que implica salvación integral? Significa salvación eterna y la reconciliación con Dios a través de la fe en Jesucristo, lo que también incluye sanidad física y emocional. Pero sale una pregunta aquí: ¿por qué muchas veces, aunque somos salvos, estamos padeciendo una enfermedad crónica de muchos años? Bueno, muy sencillo. La Biblia dice, y vamos a poner el caso del apóstol Pablo. Pablo, conociendo ya la Escritura, vemos que Dios permitió que un aguijón le diera dolor en su carne. Ahora, los que leen la Biblia se dieron cuenta, dice que Pablo oró 3 veces al Señor para que fuera sanado. ¿Por qué Dios no lo sanó? ¿Sería porque Pablo no tenía fe? No. Sino que Dios quiso que Pablo, durante el tiempo de vida aquí en la tierra, él viviera con ese aguijón en la carne. ¿Para qué? Para que ese orgullo no estuviera en él. Ahora, muchas veces Dios permite esto. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos en todo tiempo dependiendo del Señor. Pero vemos, las consecuencias son inmediatas de una fe efectiva. Bartimeo recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahora, cuando él fue salvo y fue sanado, ya no volvió a mendigar, no regresó por su capa, lo siguió y fue un discípulo de Jesús también. Entonces, esto nos muestra que cuando alguien es salvo, recobra la vista espiritual, sigue a Jesús en el camino y ya no vuelve a mendigar en el mundo, a andar practicando el pecado. Ya no se regresa a seguir haciendo lo mismo, sino que ahora es un discípulo más del Señor Jesús y lo sigue por donde quiera. Entonces la palabra de Dios es clara. Entonces, si alguien dice que es cristiano, pero como la película, la novela de Johnny, 2 mujeres, un camino, ¿se imagina? Sí, porque hay, hermanos, hay llamados cristianos que sí, que tienen mujeres en diferentes colonias. ¿Son cristianos? No son cristianos. Alabado sea el Señor. El verdadero creyente no solo recibe bendiciones, también sigue a Jesús, aunque ese camino vaya hacia la cruz. Podemos decir que Bartimeo representa al pecador que reconoce su condición. Y la pregunta es, ¿cuál es tu situación? Mire, cualquiera
que sea, solo debemos clamar con fe y responder al llamado, confesando nuestra necesidad, y luego sigue a Jesús, al Hijo del Dios Altísimo. ¿Estás ciego espiritualmente? ¿Te impide algo clamar con fe? Jesús te está llamando hoy. Hoy es el día para clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y sabes qué? Él no pasará de largo si clamamos con fe. La pregunta de Jesús sigue siendo la misma: ¿qué quieres que yo haga por ti? Estamos hablando de la fe que ve lo invisible. Ahora, profundizando más sobre el ciego Bartimeo, era común que los mendigos y enfermos se colocaran en las entradas de las ciudades o en los caminos frecuentes por los peregrinos, esperando limosnas de los que iban a adorar. Y en la cultura judía, la ceguera se asociaba con el juicio divino o con el pecado. En su casa lea Juan capítulo 9, versículo 1 y 2. Los ciegos no podían participar plenamente en el culto ni en la vida económica. Y así como Bartimeo, la humanidad sin Cristo vive espiritualmente ciega, sin rumbo y dependiendo de las migajas del mundo. Me llama mucho la atención los versículos 49 y 50 que dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. En la cultura judía, donde los rabinos importantes no se detenían por mendigos para atenderlos, mas sin embargo Jesús rompe ese molde. El hecho de que Jesús se detuviera nos muestra su compasión radical, así como su atención a los marginados, a los necesitados. Dice el versículo 50: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La capa de un mendigo era su bien más preciado. ¿Por qué razón? La capa le servía de abrigo, le servía de cama, hasta para recoger limosnas. Y dejarlo atrás, era símbolo de fe y abandono total de su antigua vida. Entonces, pero esto lo hace una fe viva, una fe puesta en Jesús. Le mandó diciendo: levántate. Esto nos recuerda a muchas sanidades en el Nuevo Testamento, donde se le pide al sanado que actúe con fe, como era común en la cultura judía. Vincular la sanidad con una obediencia activa, Jesús dice: y te llama, y Él nos llama hoy. Pero la pregunta es: ¿estás dispuesto a dejar atrás tu capa? Aquello que te ata a tu vieja vida. Una vez, no sé si alguien de los que vivimos en Acapulco aquí, en la costera Miguel Alemán, ahí por antes el Hotel Condesa, no, mientras el Emporio adelantito, se ponía un hombre, le apodaban el hombre araña, a pedir limosna. Y cuando alguien necesitaba cambio, luego a un lado estaba un sitio de taxi y quería cambiar un billete, iban con el limosnero y alzaba su cartón, tenía dólares, mucho dinero. Y una vez pasábamos nosotros por ahí, hace muchos años, y le hablamos el evangelio.
Y el hermano que iba conmigo le dijo: ¿te gustaría que Dios te sanara? Dice: no, dice, porque yo de esto vivo. ¿Se imaginan? No, de esto vivo. Bueno, le predicamos el evangelio. Pero ¿por qué este comentario? Hermanos, mire, muchas veces no queremos dejar aquello que aparentemente nos está yendo bien. Pero Jesús dice que tarde o temprano tu situación te va a llevar a algo más peor. Y por esta razón, Bartimeo reconoció que solamente la gracia, solamente la misericordia del Señor es la única la que le podía liberar. Y Jesús quiere que expreses tu necesidad con fe. Y la pregunta en esta mañana: ¿estás pidiendo cosas eternas o solo pasajeras? La Biblia dice que Bartimeo seguía a Jesús en el camino. Y esta es una expresión técnica de ser discípulos de él. A diferencia de muchos que solo buscaban milagros, Bartimeo eligió el camino del seguimiento, que en este caso era el camino a Jerusalén, donde él también sería testigo ocular de la pasión de Cristo a la cruz. Diga después de mí: la verdadera fe no se conforma con ser sanado. Sigue al Salvador hasta el final. Esa es la verdadera fe. Quiero dar la siguiente conclusión. En medio del bullicio de Jericó, un ciego marginado nos da una lección de fe, humildad y respuesta y obediencia. Bartimeo nos muestra que la fe que ve a Jesús por quien es realmente es, no se queda sentado ahí, ni tampoco calla, más bien actúa. Esto nos dice: no basta con conocer de Jesús, no basta con conocer de la Biblia. Esto nos dice que no basta con recibir algo de Él. La pregunta es: ¿estás tú hoy como Bartimeo, ciego, necesitado, buscando esperanza? Jesús sigue pasando por el camino de tu vida. La pregunta es: ¿clamarás con fe? ¿Responderás a su llamado? ¿Lo seguirás con todo tu ser? Recuerda que tu decisión de hoy, cualquiera que sea, marcará el lugar de tu eternidad con Dios o separado de Él. Ahí donde estás sentado, tú y el Espíritu Santo que mora en ti, y la gracia del Señor, habla con Él. Porque el Señor nos pregunta hoy: ¿qué quieres que yo haga? Padre, te adoramos. Señor Jesús, así como Bartimeo, reconocemos que sin ti estamos ciegos, estamos necesitados y perdidos. Hemos vivido de lo que el mundo puede darnos, pero ahora sabemos que solo tú puedes, Señor, abrir nuestros ojos espirituales para ver la verdad. Hoy clamamos con todo nuestro corazón: Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No queremos quedarnos sentados a la orilla del camino mientras tú pasas, mientras tu palabra nos habla y nos confronta. Te rogamos, Señor, que nos llames
Y cuando lo hagas, queremos dejar nuestra vieja vida, soltar la capa, soltar todo aquello que nos ata y correr a tus pies con fe. Haznos ver, no solo físicamente, sino espiritualmente. Danos visión para conocerte cada día más y más, amarte y obedecerte. Y cuando tú nos restaures, danos las fuerzas para no volver a lo mismo de antes. Padre, no queremos ser solo receptor de tu bendición, sino un verdadero seguidor de tu palabra, de tu camino, aunque ese camino nos lleve a la cruz. Señor, hoy decido seguirte. Señor, hoy me levanto, hoy te entrego todo. Padre, haz que tu voluntad se haga en mí. Todo lo que te pedimos hoy lo hacemos en tu glorioso nombre, Señor Jesús. Nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a ti, Señor.